Tony Manero, escena 1. Interior, pasillos de TVN día. Un largo y estrecho pasillo por donde transita un hombre menudo al que vemos solo de espalda. Pasa por pasillos colmados de viejas escenografías y trabajadores del canal que deambulan llevando cosas de aquí para allá. La gente pasa a su lado sin prestarle atención, como si no lo vieran, como si fuera invisible. El hombre no se detiene hasta que llega hasta el exterior de un estudio donde hay algunos hombres esperando. Los hombres están en una fila y todos lucen un enorme parecido con Chuck Norris. Uno de los productores se acerca al hombre y le pregunta: Señor, ¿lo puedo llevar en algo? No. Por acá, por favor. Espere por acá, por favor. Acompáñame. Espera que Tradiciones perdidas. Reinos. En el nombre del Padre, del Hijo. Mateo Iribarren es uno de los guionistas más versátiles del cine chileno. Ha escrito comedias, drama, acción y suspenso para cine y televisión. Es actor, dramaturgo, director de cine y teatro y ha escrito películas para Cristian Galás, El Rumpi y Pablo Larraín. Entre sus guiones sobresalen El Chacotero Sentimental, Fuga, Tony Manero y Postmortem, historias que por sus contenidos e imaginario provocan y se quedan en la memoria del espectador. Hoy, en La Oruga, Mateo Iribarren. Estimado Mateo, este programa se llama La Oruga, porque tomamos un poco la metáfora que hace Jean-Claude Carrier al decir que los guiones son como unas especies de oruga que posteriormente se convierten en mariposas, y esas mariposas serían las películas. ¿Qué sería para Mateo Iribarren un guión? Estoy de acuerdo con esa definición de La Oruga como un anteproyecto, digamos. Un pre-anteproyecto. El guión es la película que el director o el guionista piensa, o el equipo de trabajo piensa y baja a papel como una guía. Mientras más elementos tiene el guión, más se puede visualizar la película que va a salir de ahí. Entonces el guión debe entregar las herramientas para el desarrollo posterior de una filmación, de una película, y debe ser una ruta, un marco, una carta de navegación compleja y completa, creo yo. Me parece que se puede ver una película con solo leer el guión. Digamos, si está bien escrito, tú la puedes ver. Y podéis ver los personajes, podéis ver las atmósferas y qué sé yo. Entonces, un guión es la parte vital de la aventura cinematográfica. Me parece que es el elemento base, esencial, para el desarrollo de una película. A mí siempre me gustó escribir, me gusta el mundo del arte en general, digamos, ¿no? Yo he estado involucrado en cine, teatro, en música, como director y como actor y como escritor. También soy dramaturgo, también escribo teatro. También actúo en las obras que escribo a veces y también actúo en obras de otras personas y qué sé yo, pero el mundo del arte en general es el mar donde nado, digamos, lo que me conmueve y lo que me hace vivir. Y si tuvieses que escoger de pronto una de todas estas áreas, ¿con cuál crees que te quedaría ahí? Con el cine. Con el cine. Sí. Con el cine, entendiéndolo como guionista de cine y también como director. Sí, sí, como guionista y director, o sea, desarrollar mis propios proyectos sería como, me gustaría vivir a mí sin tener que dedicarme a nada más que eso. ¿Qué encuentras en el lenguaje cinematográfico que lo haga diferente que una obra de teatro o una teleserie, por ejemplo? El cine tiene la posibilidad de desarrollar tu proyecto, tu película, con más amplitud, ¿no? De que tu historia se desarrolle en el tiempo y en los espacios adecuados. También que sea súper íntima o no,
digamos, o que sea hermosamente épica. Digamos, la oportunidad que te ofrece el cine se restringen en teatro y se restringen también ferozmente en televisión. ¿En qué terreno emotivo o en qué terreno de género te gusta más moverte en el cine? Yo me siento cómodo más con el cine político, digamos. Me parece más atractivo, es más atractivo para mí desarrollarlo. Los cuentos que tienen que ver con la contingencia o con la historia o con lo que nos ha pasado como pueblo, me gusta mucho poder desentrañar algunas aventuras del pueblo chileno, cómo fuimos marcados y cómo hemos sido marcados como pueblo durante la historia. La comedia también me acomoda, fíjate, pero también con un corte social un poco más atrevido, digamos, de plantear ciertas cosas que no se plantean comúnmente en la cinematografía chilena. Me gusta eso porque son películas que pueden quedar en la retina de la gente por mucho más tiempo. ¿Y eso que se escucha del Richard? Es la mujer del Richard. Ahí termino. Alguien se acerca a ti, un productor, un director, te dice, Mateo, me gustaría que escribieras el guión de X proyecto. ¿Qué rechazáis? Una idea que se parece como a muchas otras películas. Esas las rechazo al tiro. En general, yo trabajaba mucho con Pablo Larraín y él me decía, la autopsia de Allende. Ese era el dato, digamos, no había más que eso. Entonces todo el resto tenía yo que inventarlo, digamos, llegar a armar una estructura, un mundo a partir de ese concepto, ¿no? En ese caso específico fue meterme a Google y poner autopsia de Allende, ¡pum! Y puse enter y me salió la autopsia de Allende. Y está al detalle. Y es una obra poética fantástica, porque es como la disección de la República, ¿no? Significa muchas cosas la autopsia de Allende. La disección de un sueño, de una utopía y de la República. Y entonces me colgué de eso. ¿Quiénes hicieron esta autopsia? Y después llegué a un personaje, Cornejo, de apellido, no me acuerdo el nombre, Mario Cornejo, que era el escribano que estuvo ahí anotando lo que los doctores le decían. Y me agarré de ese personaje para armar la historia. Determinando el estallido de la lengua con amputación del sector anterior y una fractura congénita de la parte anterior del cuerpo del hueso maxilar inferior. ¿Lo tiene, Cornejo? No todo, doctor. Capitán, Sí, mi coronel. traiga a alguien que sepa. Permiso, mi coronel. A mí me gusta el cine que esconde, ¿no? El cine que muestra. Diría que ahí está el valor de lo simbólico, de los mensajes y de los contenidos cuando están escondidos detrás de una historia que no parece muy compleja. ¿Eres de reescribir harto? Sí, Sí. sí. Hay guiones que salen con menos reescrituras que otros, pero en general
Yo tiro el cadáver encima de la mesa varias veces. Sí. Pongo el guión delante de los ojos, además de otros. Me gusta también consultar con script doctors y realmente poner el guión en dificultades. Lo que pasa es que después, cuando ya está hecha la película y tú veis los errores del guión, es tarde. Entonces, sí, claro. Si la oruga está mal, bueno, la mariposa, sí. Entonces, yo pongo el guión como un material que se puede criticar y corregir. No soy muy celoso de mi obra. Y si los guiones pueden sobrevivir a eso, a las miradas críticas, me parece que está todo bien. ¿Por qué está esta idea instaurada a veces de que hacer comedia es más difícil que hacer drama? No, yo creo que ambas cosas tienen un nivel de complejidad no menor. Hacer reír es un poco más fácil, diría yo, porque la gente va como predispuesta a reírse. Pero una comedia, para que funcione a alto nivel, tiene que funcionar muy bien en la realización. Y ahí tenemos un problema. Hacer humor a partir de un guión es más difícil que escribir el guión, eso quiero decir. Grado 3 es una adaptación que yo hice de una película canadiense. Lo traje a Chile el tema y lo traduje, digamos, tratando de que la historia calzara con la clase media chilena aventurera sexual. Que para esos años, cuando se hizo esa película, qué sé yo, 10 años atrás tendrá, era bastante atrevida. Ahora yo creo que ya no tanto, pero en esa época sí. Y Che Copete fue una muy mala experiencia. Y traté de instalar una palabra nueva para un personaje tan absolutamente manoseado, digamos, tan absolutamente estructurado como Che Copete, y sacarlo un poco del humor ese tan vulgar que tiene, para instalarlo en una historia que funcione como el cine, como la comedia francesa. Pero fueron sueños, fueron puras utopías, porque fue un desastre. Yo encuentro que la película esa es malísima. Ya, venga, dale un besito a la mano. Ya, mamá. Ya, mijito, oye, pórtate bien, ¿ya? No quiero que muerdas al tío Copete, ¿ya? Ya, sonríe, pues. Vaya, ¿no? Ya. No te vayas a arrepentir de haberte quedado con el Eric. Chao. Nunca salgas de esta casa sin antes pegarle una cacheteadita al niño. Es para la suerte. Ay, ya, ya. Y al otro lado, para que no quede con tortícolis. ¿No has tenido conflictos con ciertos directores que no les gusta de pronto? Porque a veces uno con la escritura puede empezar a dirigir también. Sí, claro. ¿No tienes choques con algunos directores de como, no, quiero la escena más cortita? Porque... No, los directores siempre agradecen que uno les haga la pega. Les haga la pega, sí, siempre agradecen que uno sea clarito. No es fácil levantar una película con un guión muy flaco, digamos. Hay que improvisar mucho y tal vez si un buen director que se compenetra con el guión y que lo lee bien, se basa en eso, en esa escritura, para hacer su puesta en cámara. Y a mí me parece que eso es valioso. Oye, ¿estáis ahí? No. ¿Qué estáis haciendo? Tonta la wea. Oye, pucha, qué buena la señora del Lalo. ¿Cómo se llama? Se salvó porque es tu prima nomás. Oye, vos. ¿Qué estáis haciendo? Puta, ¿qué crees que voy a estar haciendo? Estáis cagando, weón. Termina luego, que el almuerzo está listo. ¡Ya voy ya! ¡La olla! Mateo, hablábamos fuera de cámara, qué cliché esa, ¿no? Que en realidad uno a veces tiene que escribir muchas películas para que se logre filmar una. Claro. ¿Sí? ¿Tú cuántos guiones escribiste de películas antes del Chacotero? ¿O tuviste la suerte de partir al tiro con...? No, escribí como 3 antes. Ya. Lo que pasa es que yo hice escuela, yo estudié en Bulgaria cine, en el Vitis, y tuve como profesora Valery Petrov, era mi profesor de guión.
alcancé ahí a escribir un largo. Y luego en Chile escribí un largo de una historia de los psicópatas de Viña del Mar que se llama El Club del Crimen de la Ciudad Jardín. Y ese lo leyó Cristian Galá y Cristian me dijo, oye, hagamos una película con el Rumpi. ¡Ya, bo! Y ahí me metí a hacer el chacotero, escuchando las cintas. En esa época era cassette. Escuchaba los cassettes grabados con todas las historias y las confesiones del Rumpi y seleccioné, qué sé yo, un pool de 20 historias, de las cuales quedaron 2. Y la historia final, Todo es cancha, es algo que me pasó a mí. Yo hacía clases de teatro, entonces cuando llegaba el profesor de teatro, que era yo, bajaban todos los cabros chicos y nos meterían en una sala con 200 niños. Y yo no podía hacer clases, tú comprenderás que era imposible hacerle clases a 200 cabros chicos. Y le pregunto al que organizaba esto de la Junta de Vecinos, ¿por qué tantos cabros? ¿Por qué tenía tanto éxito mi taller? Y me dice, no, es que aprovechan los papás para mandarte a los niños para poder quedarse en la casa y poder tener sexo. Entonces, ahí encontré esa historia. ¿Y el Peter? Está durmiendo. ¿Has visto un poto más lindo que ese? Es simpático. ¿Simpático? Mírale el poto, weona. ¿En qué te fijáis vos? ¿Cómo en qué me fijo? ¿En qué te fijáis cuando veis un mino? ¿En el paquete? ¿En la boca? ¿En el poto? ¿En qué, po? No sé. Ay, ya, no te hagáis la weona. Dime que nunca hay pinchado en la calle. ¿Nunca te has fijado en un mino a la pasada? ¿No? ¿Y cuando conociste a mi hermano, qué le encontraste? ¿Qué le miraste? Los ojos. Los ojos. ¿Querés que te cuente la última que hicimos con el Eric? No. Estoy con el camión cargado. Ay, mi hermanito Nani, ¿nada? Porque yo nunca lo he escuchado. Y eso que estoy con la oreja parada. Ese es el problema. Yo no puedo tirar cuando hay gente al lado. Están los niños, la tota. ¿Y está ya pura paja? Ni eso. Ya debo tener telaraña. ¿Y qué voy a hacer? No sé. Olvidarme. Hablemos ahora un poco de tu trabajo con Pablo Larraín. Hiciste 3 películas con él. 3. ¿Sí? Fuga, Tony Manero Sí. y Postmortem. Sí. Varios consideraron Fuga un poco pretenciosa para ser una ópera prima. ¿Comparte esa opinión o no? Sí, yo creo que hay cierta pretensión. Era una película que para el Pablo fue como escuela, digamos. Él como que hizo su posgrado, por así decirlo, con esa película. Era una película ambiciosa en todo sentido. Pagó por eso. pagó en todo sentido, pagó, sí. Y yo creo que está bien, que fue un aprendizaje para él que lo llevó a ser el director que es ahora. Sin Fuga, él seguiría siendo un director mediocre tal vez, pero porque tuvo un tremendo aprendizaje con esa película de lo que no hay que hacer. ¿Cómo te sientes? A veces. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Recuerdas haber destrozado 6 pianos de cola? Ellos me atacaron primero. ¿Qué? ¿Estás diciendo que... ¿Qué viste?
¿Oyes voces? Música. Música clásica. A veces. ¿Piensas en la muerte? Todo el tiempo. Háblame un poco de la génesis de Tony Manero. Esa película es un gran símbolo, eso es lo que es un gran símbolo de la violencia, de la precariedad, de la nueva identidad, de la copia burda a la que fuimos sometidos y de la invasión ideológica a la que fuimos sometidos. Yo iba escribiendo material y luego a partir de ese material se hacía una nueva versión hasta que salió el guión, digamos. Pero todo fue en base a conversaciones, a hablar y hablar y hablar del tema y hablar de los personajes. Nos demoramos 3 o 4 meses en hacer ese guión. Después tuvo una vuelta más con el Script Doctor y quedó como una versión para rodaje. Gracias, señor. Me molieron los riñones, los cabros culiados. Gracias, señor. Yo voy cerca aquí. Aquí nomás, señor. Oh. Qué cosa, oiga. Es que sabe qué le digo. Es la raza la mala. Menos mal que hay gente decente como usted, señor. Una de las cosas que llama la atención del guión, o sea, más que del guión, del personaje de Alfredo Castro, de Raúl, es la brutalidad y la violencia con la que él actúa, ¿no? Algunos trataron de comparar quizás como con Taxi Driver, ¿no? La peli. Y a veces quizás el espectador podría hacerse como esta pregunta de que obviamente ustedes se la tienen que haber hecho, que era ¿por qué mataba, no? Él está sintonizado con una época que era muy violenta, muy violenta. Entonces es un pelo más del mismo tigre, digamos, porque el Estado está institucionalizadamente ejerciendo la violencia sobre la población. Los ojos que ven eso son los ojos de este hombre que se pone de abrigo la violencia, ¿no? ¿Tienes alguna escena en particular que te parezca de las mejores logradas de la película? La muerte de la mujer, de cuando mata a la anciana, toda esa secuencia me parece muy bien lograda. ¿Te parece suficiente los sistemas de financiamiento que se le destinan al guión en Chile? No, bajo ningún punto de vista. Los guionistas son muy mal pagados. En referencia, digamos, a lo que es la producción mundial de cine, donde el guionista es una pieza esencial de esa industria, en Chile el guión como fuente, como un guionista, como si hiciera solamente guiones para vivir de cine, no, cero posibilidad. Sin guión no hay película. A menos que sea un genio y que creáis un guión en una caja de zapatos y que, no sé, pero sin guión no hay película, así es. Y entonces debería pagarse mejor y estar más valorado el oficio de guionista. Debería enseñarse mejor y más en las escuelas de cine, porque es esencial, el guión es esencial. Aplausos para el número 3, Enrique. Aplausos para el número 5, Raúl.
El ganador es el número 3, Enrique. Vino solo acompañado, Enrique. Con mi esposa. Que venga la señora, venga, que acá le tenemos un regalo muy lindo. Es una juguera y para ustedes, amigos participantes, los 5 reciben poncho lindo, guitarra tizona, además de paquete de salsital. Ahora les quiero invitar a todos ustedes. Escena 84, interior microdía. Raúl Peralta entra en la micro, paga su pasaje y se sienta abrazando su traje de Tony Manero. Permanece quieto. Nada ha cambiado en él. Tal vez solo la frustración de no haber ganado el concurso. Se asoma levemente en su mirada pétrea, inquietante.